Bueno, vamos con el segundo rollo de la película. Entonces dijimos, tenemos dos callbacks en el render content on y en ambos callbacks se delega el study group component, hace un call a una instancia de student editor component, pasando como parámetro en el mensaje, este es un mensaje de creación completo, un mensaje de clase que crea una instancia de student editor component y le pasa el student como parámetro. En ambos casos, entonces, tenemos un llamado al otro editor. Vamos a ver al otro editor. Tiene efectivamente el mensaje de clase, que viene un estudiante como parámetro, crea una instancia de sí mismo, le pasa el mensaje student con el student como parámetro y se devuelve, para que el método de clase devuelva la nueva instancia. Y tenemos, en la definición de clase de nuestro student editor component tenemos tres variables de instancia. En la variable de instancia student va a estar el estudiante, el objeto estudiante que me mandaron. En las variables de instancia newName y newAge van a estar en principio el nombre y edad del estudiante. Pero luego voy a guardar acá los valores que vengan del formulario. Los callbacks para esos dos inputs van a guardar los valores acá. Entonces, cuando priman el botón aceptar, estos valores se los voy a pasar al estudiante, pero si oprimen el botón cancelar, no modifico al estudiante. Tenemos getter y setters para esas variables de instancia, tenemos el método renderContentOn y tenemos dos callbacks. El callback cancel corresponde al botón cancelar y lo que hace es, por las dudas, pone estudiante en nil. Entonces, cuando alguien aprieta cancel, este student editor component no tiene estudiante. Eso es útil para que el componente que lo llamó a él pueda saber si apretaron cancel o accept. Y después de poner student en nil, retorna el control al componente que lo llamó, sin mandar nada como parámetro. El callback del botón accept asume que en newAge y newName están los valores nuevos que vinieron del formulario. Entonces le dice a estudiante, tu nombre, dos puntos, es este nuevo que vino del formulario. Tu edad, dos puntos, es esta nueva que como sé que del formulario viene un string, lo transformo en número. Y luego de actualizar el estudiante, retorno el control al componente que me llamó. Veamos el renderContentOn, que es el que pone todo esto en contexto. RenderContentOn del editor, este editor es el que va a mostrar un formulario. Este editor es el que va a mostrar este formulario. Entonces, lo primero que hace es, Canvas, dame el pincel de formulario. Y en lugar de decirle al pincel de formulario, with, directamente le dice al Canvas, dame el pincel de formulario y a él avísale que su contenido es este bloque que viene como parámetro. El contenido del form va a ser, al Canvas le pido, dame el pincel de párrafo y ponele este contenido. Dale el pincel de párrafo y ponele este contenido. Dame el pincel de botón, decile que cuando lo aprieten a ese botón va a ser este callback, self-accept, era uno de los dos métodos que vimos, y que diga guardar ese botón. Dame el pincel de espacio, dame el pincel de botón, decile que su callback va a ser self-cancel, el otro de los métodos, y su contenido va a ser cancelar. Vamos a ver qué hay en los dos párrafos. Bueno, el primer párrafo le digo, tu contenido va a ser Canvas, dame un pincel de etiqueta que ya tenga este contenido. Y al Canvas le digo, dame un pincel de text input y como vimos en el otro video al principio, a ese text input lo configuro para que cuando quiera saber cuál es su contenido, le mande newName a self. Y cuando quiera setear su contenido, o sea, cuando venga el formulario desde la web y este input field se entere, el contenido lo guarde diciéndole newName, dos puntos, con el nuevo valor, a self. Entonces, self va a terminar recibiendo newName y newName, dos puntos, newAge y newAge, dos puntos, cuando llegue el formulario, y dependiendo de cuál botón apretaron, después va a recibir el accept o el cancel.
Bueno, y con eso completamos todo el caminito de tener un componente que lista objetos, tener un componente que llama a otro, ver cómo utilizo los callbacks o cómo esto de que el callback se lleva a su contexto termina vinculando a llamados a otros componentes con distintos objetos del modelo del componente de StudyGroup. Y vimos cómo hacer formularios con sus inputs y sus botones. Una última cosita a explorar es, yo puedo agregar varios usuarios, se llaman todos Juanes. Ahora, lo que vimos es que el componente, cuando se crea, el StudyGroup component, cuando se crea, se inicializa su variable group con un nuevo StudyGroup. ¿Qué pasará si un nuevo usuario se conecta a mi aplicación? Digo, formulario, localhost. ¿Qué pasará si alguien entra? ¿Verá a Juan López y a Juan de los Palotes o no? A ver. No, ve una lista vacía. Cada uno de los usuarios tiene su propio sistema. Eso no está bien. Algo vamos a tener que hacer para resolver eso. Es entendible que funcione así, porque por cómo lo tenemos configurado y por lo que vimos anteriormente, cada vez que un usuario se conecta a mi aplicación, se genera una nueva sesión y una nueva instancia del componente. Y como cada vez que se crea una nueva instancia del componente, él inicializa su variable grupo en un grupo nuevo, cada componente tiene su propio grupo. Nosotros querríamos que en algún momento todas las instancias de StudyGroup Component compartan el mismo StudyGroup. Bueno, eso lo veremos en otro video.